son someternos a las autoridades y pagar los tributos. Dos responsabilidades que tenemos como pueblo de Dios frente a las autoridades. Primera de Timoteo me enseña otra responsabilidad que yo tengo frente a las autoridades. ¿Qué debo yo hacer frente a las autoridades? Yo debo orar por los que nos gobiernan, orar por los que nos dirigen. ¿Para qué? Para que ellos sean salvos. Esa es una responsabilidad mía y responsabilidad suya como pueblo de Dios. Entonces aquí tenemos dos responsabilidades que nosotros le debemos al gobierno, que es someternos y que es pagar los tributos. Y ya también nuestro hermano nos enseñó en el pasaje las varias razones, por lo menos hay 7 razones. Estaba oyendo las razones que nuestro hermano mencionó en el pasaje, porque nosotros debemos sujetarnos a las autoridades. Son establecidas por Dios, como está establecido el matrimonio. El matrimonio es una institución divina, la iglesia es una institución divina, las autoridades son instituciones divinas. ¿Entendemos eso, hermano? Que una autoridad es una institución divina establecida por Dios. ¿Quién las establece? Dios. ¿Nuestro voto afecta a eso? Entonces, hemos sido enseñados de que el creyente no hace nada con votar. El voto, hermanos, no va a afectar los propósitos de Dios. Se nos pasó un extracto de un ministerio de don Samuel Usher y después un extracto de Samuelito. Posiblemente a usted le llegó. El poder de las asambleas de los creyentes no descansa en el voto para cambiar la situación del país. El poder de los creyentes descansa en las oraciones. El Señor las establece, son instituciones divinas. En gobiernos muy tolerantes, gobiernos muy buenos, donde todos quieren estar bajo ese gobierno, muchos están añorando y anhelando estar en tierra americana, porque el gobierno le ofrece muchos privilegios a sus ciudadanos. Pero ¿quién quiere estar en Turquía? ¿Quién quiere estar en Pakistán? ¿Quién quiere estar en África? O sea, entendemos, hermanos, si el Señor me mueve, como hemos estado hablando, porque hay un éxodo de venezolanos y muchos creyentes se están yendo, y uno no debe estar rasgándose la vestidura. ¿Por qué los hermanos se van? No. Yo siempre he estado diciendo últimamente que no cuestionamos el que los hermanos se vayan. Si Dios los está guiando, si se van con propósito, hermanos, debemos dejarle sus amarras libres, que los hermanos vayan, porque sabemos que el evangelio en alguna medida se está esparciendo de esa manera, de esa forma. Pero hermano, ¿qué quiero decir? Que donde usted llegue, en el gobierno en que usted se encuentre, usted va a tener claro que está en un gobierno que Dios ha establecido. Que resistir ese gobierno es resistir la voluntad de Dios, como hemos aprendido. Que el gobierno está para infundir temor al que hace el mal, va a restringir el mal, sea lo que sea. Hermano, ¿qué mejor es que la anarquía? Mire, la dictadura es mejor que la anarquía. Uno de los modelos de gobierno que el mundo añora tener perfecto es el gobierno democrático. Pero hermanos, cualquier gobierno que Dios ha establecido en cualquier nación, en alguna medida restringe el mal. Ellos son servidores de Dios, diáconos de Dios. Ellos están llevando a cabo un ministerio y ellos van a dar cuenta ante Dios. Entonces, vuelvo a insistir, nosotros como creyentes somos apolíticos, somos neutrales. ¿En qué sentido somos neutrales? En que no estamos
promoviendo un bando de gobierno, sino que somos neutrales. Tanto le puedo predicar a uno que está afecto al gobierno, como le puedo predicar a uno que es afecto a la oposición. Estoy hablando de los dos grandes bandos aquí en Venezuela. Entonces aquí está, hermanos, un pasaje muy claro que nos va a enseñar y nos va a librar de que en el corazón nuestro vaya a haber inclinaciones políticas. Es reprochable cuando un hermano está mostrando abiertamente y hasta ocultamente su preferencia política. No debemos tener preferencias políticas, vuelvo a insistir, hermanos. No debemos tenerlas. Pero tampoco, hermanos, debemos permitir que eso se forme en el corazón, inclinación hacia un bando o inclinación hacia otro bando. Ahora, ¿hasta dónde nosotros debemos sujetarnos a las autoridades? ¿Cuál es el principio? El tiempo es breve, ya casi que termina esta primera sección y no se ha tocado sino los bordes. Pero ¿hasta dónde vamos a obedecer al gobierno? Hay un principio. Si lo que me manda el gobierno entra en conflicto con la soberana voluntad de Dios, entonces estoy yo en el deber de rebelarme contra esa orden, porque obedecer esa orden es desobedecer a Dios. Y Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay órdenes gubernamentales, hermanos, que yo si quiero las hago, o si no quiero no las hago. Para mí el carné de la patria no era una obligación. El creyente no necesita sacarse ese carné. ¿Por qué? Porque eso no es una demanda, no es una obligación. Hay tantas informaciones que dicen que ahora hay un nuevo documento que yo no sé si eso es verdad, es mentira, disculpen, porque no tengo tiempo que no sé de las noticias, pero que ahora hay un nuevo documento que nadie puede comprar ni vender y hacer tantas cosas si no tiene ese documento. A veces hasta suena hasta como las corrientes del anticristo, ¿no? Que hacia allá se va dirigiendo todo. Pero hay cosas, hermanos, que yo tengo la potestad de no meterme en ellas. ¿Por qué? Porque yo sé que no es una orden expresa. Y si se pide una orden expresa que entra en conflicto con la voluntad de Dios, entonces es mejor obedecer a Dios. Y los ejemplos encontramos en la Biblia. Ya se mencionó Daniel. Daniel se le pidió que comiera ese tipo de comida, él no quiso comerla. ¿Por qué? No era por cuestión de dietética, no era porque tenía más energía esas legumbres, que sí lo tenía, pero realmente el asunto no era dietético, el asunto era espiritual. Los amigos de Daniel no se postraron ante la imagen, ellos quedaron derechitos, parados. ¿Por qué? Ellos tenían que honrar al rey, pero no tenían que adorar su imagen. Entonces, hermanos, cuando vemos que el gobierno está encaminándonos a hacer cosas que el Señor las reprueba, entonces ahí sí tenemos la libertad de desobedecer esa orden. Pero nunca, hermanos, rebelión, nunca debe estar un creyente haciendo una guarimba y participando en ella. Nunca un creyente debe estar en una marcha apoyando un partido. No debería. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros perdemos nuestra objetividad. Perdemos de vista nuestra más alta tarea, que es ser la voz de Venezuela en lo que predicamos y cómo vivimos. Es ser la conciencia de esta nación que está lamentablemente cayendo cada día más en el oscurantismo, que no perdamos de vista que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Es sorprendente, hermanos, cómo la ola de la política afectó a tantos creyentes que uno podía visitar. Me acuerdo de uno, por lo menos mal que fue de uno, que visitamos su casa y parecía, hermano, eso daba temor de ver las imágenes del presidente actual en ese momento que tenía en su casa.
eso lamentablemente, hermano, va a diluir, nos va a perder de vista nuestra más alta tarea, nuestra más alta función, que es ser sal de la tierra y luz de este mundo. Son las 11 de la mañana, gracias al Señor, tenido el estudio de la primera sección. Pedimos a todos los hermanos que pidan himno y al cantar el himno, en la voluntad del Señor, continuaremos con el estudio de la segunda sección de Romanos capítulo 13 himno, y continuaremos con la segunda sección. Cantemos con la ayuda del Señor el libro 415. Dice: más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con quien me amó, más de la cruz con quien murió. No sé cuántas cosas vamos a cantar y todo, y si lo vamos a hacer bien. Más de Jesús quiero aprender. Vamos a continuar. Ya habíamos dedicado el tiempo a la lectura y también a la oración por el estudio. Entonces, dado que el pasaje es muy rico, muy denso y como señalamos, solamente se tocó los bordes, no vamos a ser estrictos en el sentido de que si hay preguntas, si hay algún comentario que sea con relación a la sección anterior, se puede hacer con toda libertad, porque sabemos, hermanos, que el tiempo
es muy limitado y que el pasaje, vuelvo a insistir, es sumamente actual. Entonces, si hay algún comentario, alguna pregunta con relación a esa sección, hay libertad en hacerla. Pero nos queremos ocupar en la última sección de este pasaje, y es esta sección, como también expresó nuestro hermano, los temas que saltan a la vista, muy sencillo, es la ley del amor. El Señor habló en el versículo 10, el apóstol dice: el cumplimiento de la ley es el amor. Allí resume que el amor es la esencia de la ley. Esa ley de trueno, esa ley de juicio, su esencia era el amor. Amor a Dios resumía 4 mandamientos, y amor al prójimo resumía los 6 mandamientos restantes. Sabemos que el decálogo se dividía en 2 grandes secciones: mandamientos que tienen que ver con su relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso cumplía todos los 4 mandamientos iniciales de la ley: de no tener dioses ajenos, de no inclinarse ante ellos, de no tomar el nombre de Dios en vano y de guardar el día de reposo. Todos esos se resumían en amar a Dios con todo el corazón. Y cuando una persona ama a Dios de todo corazón, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, entonces va a amar al prójimo. Eso es algo que mi amor horizontal hacia Dios va a afectar en mi amor vertical hacia los demás. Voy a honrar a mi padre y a mi madre, no voy a cometer adulterio, fidelidad matrimonial, no voy a hacerle daño al prójimo, no voy a hurtar, no voy a levantar falso testimonio. En fin, vemos que la ley se resumía en el amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Y el apóstol Pablo en esta sección está haciendo hincapié en esa verdad. Entonces, para eso él cita estos mandamientos que están aquí. Luego, en la parte final, también hemos oído de que el creyente debe conocer el tiempo. Este conocimiento es por observación. Es el conocimiento que se va adquiriendo por observar el tiempo. El tiempo aquí no es el cronos, donde uno mide el tiempo, el cronómetro, no, sino es las sazones, las circunstancias, las cosas que están modelando ese periodo. Eso es lo que nosotros debemos conocer por observación. Estamos observando eso. El creyente tiene que estar meditando en eso, meditando en estas circunstancias, en estas sazones, en estas situaciones, en este periodo de tiempo. Hay cosas que lo modelan. Bueno, el creyente está llamado a conocer ese tiempo. Y entonces, ¿qué debe hacer frente a ese conocimiento? Él debe levantarse del sueño, de ese sopor. La noche es oscura y la tendencia es a cabecear como las vírgenes y dormir. Debemos de despertar ante las cosas que suceden, ante las situaciones que pasan, ante las características de este periodo de tiempo. El creyente tiene que despertar, porque dice, está cerca nuestra salvación. Y ya sabemos, hermanos, aquí en la región se ha enseñado de que la salvación está apuntando a 3 tiempos. Salvación en el pasado: hemos sido salvos de la pena del pecado. Yo fui salvo el día en que recibí a Cristo como mi Salvador personal. Soy salvo. Estoy siendo salvado en este tiempo del poder del pecado en mi vida. El pecado trata de entronarse nuevamente. Ya Cristo es el que manda. Ya el pecado no es mi amo. Pero el pecado trata en mi vida de que yo caiga en sus trampas. El enemigo va a buscar la manera de que yo deslice en mi fe. Entonces estoy siendo salvado diariamente, y está apuntando aquí a la salvación del futuro,
voy a ser salvo. ¿En qué momento? Cuando el Señor venga. Entonces está más cerca esa salvación. Salvo en el pasado, salvo en el presente y salvo en el futuro. Entonces, él habla acerca de la actitud del creyente. Primera actitud, despertarse, levantarse. Estamos conociendo el tiempo, vamos a levantarnos, no nos vamos a quedar con el sopor, no vamos a estar cabeceando, durmiendo ante las circunstancias que están pasando en nuestro alrededor. Es hora de despertar. Luego tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Es como el que despierta y no sale a la calle con la ropa que lleva durmiendo. No, el que despierta se quita esos harapos que antes tenía. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Eso va a ser desarrollado en el estudio. Y entonces dice, ¿cómo debe ser el andar del creyente? Como de día, como uno que es de la luz, no de las tinieblas. Y ese andar se va a caracterizar en la honestidad, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en laxivia, no en contiendas y envidia. Son algunos pecados que modelan la vida de aquellos que están en las tinieblas. El creyente no debe andar así. Su manera de comportarse debe ser totalmente distinta a esto que caracteriza a los que están en las tinieblas. Entonces él habla de vestirnos. Porque aquí es interesante, hermanos, las referencias al vestido del creyente. El creyente tiene abundante ropa espiritual. Tenemos una abundancia. Yo sé que en estos tiempos de crisis económica, ¿quién se puede comprar un paltó nuevo? Un flut nuevo. Antes teníamos la libertad de ir a hacer compras y de comprar ropa nueva. Yo sé que muchos en este tiempo les cuesta. Uno a veces baja la cabeza y ve a algunos hermanos en la cena del Señor con zapatos viejos, rotos. Eso le pega aquí al corazón de uno. Ropa que le hemos lavado, la planchado, lavado y planchado y lavado y planchado y se está utilizando. Pero hermanos, espiritualmente hablando, si tenemos ropa que debemos vestir, hay abundante ropa espiritual. Hay vestido bastante. Aquí está el vestido de las armas de la luz. Aquí está vestidos del Señor Jesucristo. Y en Colosenses encontramos un tremendo armario. Capítulo 3 de Colosenses, visite ese armario. Allí tiene una ropa especial para usted. Tiene una abundante colección de prendas de vestir, espiritualmente hablando, muy hermosas. Y como cuando uno se viste bien, oye, si andas elegante, se le dicen a algunos que visten bien, oye, anda elegante ese hombre, esa muchacha, esa mujer, anda bien vestida. Bueno, hermanos, espiritualmente hablando debemos estar bien vestidos. Y aquí se nos dice un vestido, uno de esos vestidos del Señor Jesucristo. Es como el vestido que modela la vestimenta del cristiano, vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis, no alimente los deseos de la carne. Están los deseos, pero no los debo alimentar. Tengo la potestad de no alimentar esos deseos. Están esos deseos, hermanos, que batallan contra el alma, no los podemos negar. ¿Quién no tiene a veces esas inclinaciones hacia aquello que es malo, pero no provea para los deseos de la carne? No le dé alimento, déjelo que se mueran de hambre. Esa es la idea. Mire, hemos oído de historias de personas que alimentan un león chiquitico, tan tiernito, y lo van alimentando. Pero esa es una fiera. Hay historias bonitas que después, que están bien grandes, todavía aman a sus dueños. Pero hermano, tarde que temprano el instinto. O peor aún, en estos días vimos una coral pequeñita y bien bonita. Da como ganas de agarrársela y llevársela como mascota. Pero ¿quién va a alimentar ese tipo de serpiente, de animal?
¿Quién va a darle comida para tenerla como una mascota? Tarde que temprano le va a morder y le va a inyectar su veneno mortal. No provea para los deseos de la carne. Y aquí en este sentido, hermano, hay mucho en que uno puede estar alimentando los deseos, oyendo cosas que no debe oír, eso está alimentando deseos, viendo cosas que no debe ver, estando en lugares donde no debe de estar. Eso es alimentar deseos que tarde que temprano le van a hacer daño. Entonces esta sección es una sección muy rica y dejamos el estudio abierto en estos 45 minutos. Anhelamos que haya la participación, los comentarios, y vuelvo a insistir, si algo quieren ser considerado del estudio pasado, lo pueden hacer para beneficio de todos. Dos preguntas, hermano. Dos preguntas. La primera es, ¿qué debemos hacer los creyentes en medio de las dificultades que podemos encontrarnos a causa de las decisiones que se tomen en el gobierno? Decisiones que toman administrativamente que todos sufrimos. Por ejemplo, nos toca hacer una cola y después de 2 horas nos vamos con las manos vacías porque no llegó la cosa para nosotros. O de alguna manera nos piden documentación que no es requerida y no la tenemos y pasamos dificultades. En fin, hermano, vivimos en medio de este mundo y en las circunstancias de nuestro país todos sabemos que hay cosas que nos afectan. Entonces, claro, uno a veces puede llegar a la inclinación de estar rebelándose, pero ¿cuál es la posición? Ese sometimiento es, bueno, que venga lo que venga, o, bueno, sufrir la aflicción en silencio y dejar que se acumule esa angustia en el alma. ¿Qué debe hacer? Pues, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el versículo 7 y el versículo 8? Pagar a todo lo que debéis. Y la expresión, no debáis a nadie nada. Pareciera que es lo mismo, pero si son dos versículos, como dijo nuestro hermano en la introducción, el apóstol no escribió esto por pensamiento de él, sino que el Espíritu de Dios se lo dio. Entonces, ¿qué será eso? ¿O cómo podemos entender? Para pagar a todo lo que debéis y no debáis a nadie nada. Sin embargo, ahí hay otra palabra que nos indica lo que sí debemos de ver. Versículo 8, sino el amaros los unos a los otros. Estos son deberes que nosotros tenemos que asumir, pagar. Pero la única deuda que nosotros nunca vamos a pagar es el amaros los unos a los otros. Estaba pensando en relación a esta sección y lo que se dijo de la sujeción a las autoridades superiores. La sujeción debe ser por cumplir la ley, lo que está establecido por Dios aquí. Estas autoridades son establecidas por Dios y nosotros tenemos que cumplir eso, pero no porque amemos, sino porque es un deber impuesto. Pero el caso de amar, yo estaba pensando en los 3 amigos de Daniel, estaba pensando también en Daniel, pero el hermano citó Hechos capítulo 4 también, donde está Pedro y Juan.
Allí se les está prohibiendo a ellos no predicar, no hablar más en el nombre del Señor. Y ellos contestaron.